¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué hay personas que ganan lo mismo que tú, incluso menos, y aún así logran avanzar, invertir, crecer y construir riqueza, mientras otros permanecen estancados, endeudados o atrapados en la misma rutina de siempre? No es suerte, no es un golpe mágico del destino, no es que tuvieron las cosas más fáciles. La verdadera razón es que esas personas entendieron algo que casi nadie comprende. El problema nunca ha sido el salario, el problema ha sido siempre la mentalidad con la que se maneja ese salario. Y aquí está la paradoja que a muchos les incomoda. Hay quienes ganan 10,000 o 20,000 cada mes y aún así viven agobiados, con tarjetas de crédito al tope, con préstamos que los persiguen y con la sensación de que nunca es suficiente. Y al mismo tiempo hay quienes con un salario normal logran tener tranquilidad, invierten, construyen un futuro sólido y poco a poco se acercan a la libertad financiera. ¿Cómo puede ser posible algo así? Es porque la mayoría de la gente está atrapada en la misma rueda. Reciben el salario, pagan deudas, compran cosas que no necesitan, esperan el próximo mes, repiten el ciclo y lo repiten una y otra vez. Es como correr en una cinta de gimnasio, gastas energía, sientes que te mueves, pero en realidad no avanzas. Y lo más doloroso es que muchos se acostumbran tanto a esa cinta que creen que la vida es así y que no hay salida. Pero sí hay salida. Y no comienza con ganar más, no comienza con esperar un milagro o con soñar con un ascenso que quizá nunca llegue. Comienza con lo que ya tienes en tus manos ahora mismo. Porque la riqueza no depende de cuánto entras, sino de lo que decides hacer con lo que entra. Esa es la clave que separa a quienes avanzan de quienes siguen atrapados. Hoy quiero mostrarte un camino distinto, 8 formas prácticas, directas y contraintuitivas de transformar tu salario en una escalera hacia la libertad. No estoy hablando de frases motivacionales, vacías, ni de teorías imposibles de aplicar. Estoy hablando de estrategia, de mentalidad, de acción consciente que convierte el dinero en semilla en lugar de dejarlo escapar como agua entre los dedos. Y antes de que pienses, sí, pero yo gano poco, apenas me alcanza, escucha bien, hay personas que se han convertido en millonarias, empezando desde cero, algunas incluso vendiendo agua en un semáforo o aprendiendo un oficio en su tiempo libre. Lo que falta no es dinero, lo que falta es dirección. Y dirección es justamente lo que te voy a dar aquí. Este mensaje es para ti que estás cansado de ver cómo tu salario se esfuma cada mes, que quieres dejar de correr en círculos y comenzar a avanzar con pasos firmes. Es para ti que estás dispuesto a dejar de culpar al mundo, a la economía, al jefe o a las circunstancias y asumir el control de tu futuro con lo que ya tienes. Quiero que te prepares porque lo que viene puede convertirse en ese clic que necesitabas para cambiar la manera en la que ves tu dinero. Y cuando ese clic ocurre, no hay marcha atrás. Es como si una llave girara en tu mente y abriera una puerta que siempre estuvo ahí, pero que nunca habías visto. Número 1, gasta como si ganaras la mitad. Sí, así de directo, así de brutal. Es simple en teoría, pero casi nadie lo hace. Gastar como si tu ingreso fuera la mitad del que tienes hoy es un entrenamiento de disciplina, de enfoque y de verdadera inteligencia financiera. Y antes de que tu mente se resista y diga eso es imposible, yo no podría, déjame plantearte lo siguiente. Imagina que mañana tu salario realmente se redujera a la mitad. ¿Dejarías de comer? ¿Dejarías de respirar? ¿El mundo se acabaría para ti? Claro que no. Te adaptarías, reorganizarías tus prioridades, eliminarías gastos que nunca fueron esenciales y aprenderías a vivir con lo necesario. ¿Por qué esperar a que una crisis te obligue a hacerlo cuando puedes tomar la decisión ahora mismo desde el control y no desde la emergencia? Mira, la mayoría de las personas no vive con lo que tiene, vive con lo que tolera. Y muchos toleran vivir al límite, sin reservas, esclavos de las apariencias, gastando para impresionar a otros que ni siquiera prestan atención. Es como tener un balde lleno de agujeros. No importa cuánto dinero entre, siempre se escapa. Y aquí está la verdad dura, ganar más no resuelve el problema si el balde sigue agujereado.
Conozco personas que con ingresos modestos logran construir un fondo sólido porque tratan cada moneda como semilla. Y también conozco personas que ganan fortunas, pero viven como si cada ingreso fuera agua que desaparece al instante porque su balde financiero está roto por completo. ¿Quién crees que llegará más lejos a largo plazo? No se trata de vivir mal ni de privarte de lo esencial. Se trata de elegir con conciencia qué realmente importa y dejar de gastar para aparentar. Cuando decides gastar como si ganaras la mitad, algo increíble ocurre de repente. Surge espacio. Espacio para respirar, para ahorrar, para invertir, para aprovechar oportunidades. Espacio para dejar de vivir con angustia. Brian Tracy lo dice con claridad. Los ricos piensan a largo plazo, los pobres piensan solo en el fin de mes. Y gastar menos de lo que ganas es la forma más rápida y poderosa de comenzar a pensar a largo plazo. Quiero que imagines lo siguiente: una persona con 2 salarios mínimos que con disciplina logra ahorrar 100 o 200 cada mes. Al principio parece ridículo, casi inútil, pero después de 5 años, ese hábito constante se convierte en un fondo que da seguridad, que abre posibilidades, que incluso puede servir de base para iniciar un negocio. Ahora compáralo con alguien que gana 5 veces más, pero gasta 6. Adivina quién está realmente construyendo riqueza. La riqueza nunca comienza con tener más, comienza con gastar menos. Y cada vez que eliges gastar como si ganaras la mitad, conviertes tu salario en semilla. Y una semilla bien sembrada, aunque parezca pequeña, puede convertirse en un árbol enorme que da frutos por años. Ese es el verdadero poder de comenzar hoy con lo que ya tienes. Número 2. Págate primero siempre. La mayoría de las personas sigue un mismo patrón cada vez que recibe su salario. Apenas el dinero entra en la cuenta, la mente entra en modo automático: pagar la luz, el agua, el alquiler, la tarjeta, resolver un par de gastos imprevistos, y si queda algo, entonces recién aparece la idea de ahorrar. Pero ese si queda algo es el mayor engaño financiero de nuestro tiempo, porque nunca sobra nada. El mundo está diseñado para que siempre haya un gasto más, una promoción irresistible, un compromiso inesperado. Y así pasan los meses, los años, incluso décadas enteras sin haber construido nada sólido. Piénsalo así: cada salario que entra es como un pastel recién salido del horno. Todos quieren una porción: el banco, las facturas, las deudas, los intereses, las compras emocionales. Y si no tomas tu parte primero, lo único que queda al final son migajas. Y nadie, absolutamente nadie, se ha hecho rico comiendo solo migajas. Pagarte primero no es un capricho ni una idea bonita, es un principio que cambia la relación que tienes con el dinero y contigo mismo, porque cuando te pones al principio de la fila, estás enviando un mensaje directo: mi futuro importa más que cualquier gasto inmediato. Ese simple acto de reservar una parte de tu ingreso antes de que el mundo meta la mano en tu bolsillo es un acto de autoestima, de respeto propio y de visión a largo plazo. Mucha gente piensa: cuando gane más, ahí sí voy a ahorrar. Pero ese pensamiento es una trampa, porque si no aprendes a apartar 50 cuando ganas poco, tampoco lo harás cuando ganes 500 más. La disciplina financiera no aparece mágicamente con un aumento de salario, se entrena desde ahora con lo que tienes. Es como un músculo: si no lo ejercitas hoy, no lo tendrás mañana cuando realmente lo necesites. Déjame contarte una historia real. Conocí a una mujer que ganaba un sueldo modesto, de esos que apenas alcanzan para cubrir lo básico. Cualquiera habría dicho que no tenía margen para ahorrar. Sin embargo, cada mes, con una disciplina inquebrantable, guardaba 100. Lo hacía antes de pagar cualquier otra cosa, como si fuera una factura más. Durante meses parecía ridículo, casi insignificante. Pero los años pasaron y con la magia de la constancia y los intereses, ese fondo creció hasta darle algo que muy pocos tienen: opciones. Opciones para emprender, para invertir, para elegir. Un día, gracias a ese hábito simple, dejó su empleo y montó su propio negocio. No fue suerte, fue estrategia. Ahora imagina lo contrario: una persona que gana mucho más, pero que siempre dice: este mes no se pudo, el próximo sí, y el próximo nunca llega. 10 años después se da cuenta de que ha ganado una fortuna en ingresos, pero no tiene nada que mostrar más allá de deudas
y objetos que ya perdieron valor. Esa es la diferencia brutal entre quien se paga primero y quien se paga al final. Brian Tracy lo explica sin rodeos. Las personas ricas se pagan a sí mismas primero. Las pobres esperan a que sobre. Esa frase encierra un cambio de mentalidad tan grande que puede marcar la línea entre la dependencia y la libertad. El método es sencillo. Decide un porcentaje fijo de tu salario, aunque sea pequeño, y conviértelo en una ley personal. Puede ser un 10%, o 5% al inicio. Lo importante no es la cantidad, es el hábito. Apenas el dinero entra en tu cuenta, transfiere ese monto a un lugar separado, fuera de tu vista, fuera de tu alcance inmediato. Hazlo automático, hazlo inevitable, porque si lo dejas para después, siempre habrá algo que parezca más urgente. Piensa en ese dinero como una semilla que plantas cada mes. Al principio es tan pequeña que casi no se nota, pero cada mes que pasa, la raíz se profundiza, el tallo crece y llega un día en que ese árbol empieza a darte sombra, frutos y seguridad. Ese es el poder del hábito acumulado, ese es el poder de pagarte primero. Y hay algo más profundo aquí. Cada vez que te pagas primero, refuerzas en tu mente una idea esencial. Soy el dueño de mi vida, no una víctima de las circunstancias. Porque no se trata solo de dinero, se trata de quién tiene el control. Tus gastos, tus deudas, tus impulsos, o tú. Cada depósito que haces en esa cuenta separada es una declaración silenciosa de independencia. Así que, pregúntate, ¿quieres seguir esperando a que sobre algo o quieres tomar el primer pedazo de pastel ahora? La diferencia no está en la cantidad que ganas, está en la decisión que tomas en el momento exacto en que recibes tu salario. Porque cuando te pagas primero, no solo estás acumulando dinero, estás construyendo tu libertad futura, ladrillo por ladrillo, peso por peso. Ese es el segundo paso. Y quizá el más poderoso, dejar de ponerte al final de la lista y empezar a ocupar el lugar que mereces al inicio, porque tu futuro vale más que cualquier factura. Número 3. Transforma tu salario en capital de libertad. Piensa por un momento en la siguiente imagen. Una persona que trabaja cada día con disciplina, cumple su horario, se levanta temprano, vuelve cansada por la noche, hace horas extras cuando se lo piden y sin embargo año tras año sigue en el mismo lugar. Sus deudas no desaparecen, sus ahorros no existen y su sensación es siempre la misma: trabajo tanto pero nunca avanzo. ¿Te resulta familiar? Miles de personas viven atrapadas en ese círculo, y no porque no trabajen duro, sino porque cometen el error más común de todos: transformar cada salario en consumo inmediato en lugar de transformarlo en capital de libertad. Y aquí está la clave: el dinero que recibes cada mes no es solo para pagar lo de hoy, es una semilla que puede comprar tu tiempo mañana. Cada peso que usas únicamente para consumir se convierte en pasado, cada peso que destinas a construir capital se convierte en futuro. Esa es la gran diferencia entre quienes viven siempre al borde del abismo financiero y quienes logran poco a poco liberarse. Imagina tu salario como un puñado de ladrillos. Hay quienes usan esos ladrillos para armar una vitrina bonita, un celular nuevo, ropa de moda, salidas costosas, un auto que apenas pueden pagar. Desde fuera se ve atractivo, parece éxito, pero en realidad no están construyendo nada duradero. Es como levantar fachadas sin cimientos. En cambio, hay otros que toman los mismos ladrillos y empiezan a levantar una pared, luego otra, y con paciencia construyen una casa sólida. No luce espectacular de inmediato, pero con el tiempo se convierte en seguridad, estabilidad y libertad. Transformar tu salario en capital de libertad significa exactamente eso: decidir que parte de lo que ganas hoy no será gasto, será inversión. Y cuando digo inversión, no me refiero solamente a acciones o bienes raíces.
Hablo de todo aquello que multiplica tu capacidad de vivir mejor mañana. Puede ser un curso que te brinde una nueva habilidad, un equipo que te permita generar ingresos extra, una reserva que te dé tranquilidad o un pequeño proyecto que con el tiempo se convierta en negocio. Cada decisión de este tipo te acerca a liberarte de la dependencia absoluta de un único ingreso. Brian Tracy lo resume con claridad: usa tu dinero para construir algo que trabaje para ti, porque si tu dinero no trabaja, tú trabajarás toda tu vida. Esa frase encierra una verdad brutal. Quienes consumen dependen para siempre de su salario. Quienes construyen, en cambio, crean activos que siguen creciendo incluso cuando ellos se detienen. Déjame ponerte un ejemplo sencillo. Dos amigos reciben exactamente el mismo salario. El primero gasta en restaurantes, cuotas de gadgets y ropa que pronto pasa de moda. El segundo decide apartar un porcentaje fijo cada mes para aprender una habilidad digital, y al cabo de un año comienza a ofrecer servicios freelance en su tiempo libre. 10 años después, el primero sigue atrapado en el mismo empleo, endeudado y cansado, mientras el segundo tiene dos fuentes de ingresos y un capital que crece. La diferencia no fue el ingreso inicial, fue la forma en que cada uno lo usó. Cada vez que recibas tu salario, hazte una pregunta directa. ¿Esto me dará libertad o solo me dará distracción? Si lo que compras pierde valor al día siguiente, no es capital de libertad, es simplemente consumo. Pero si lo que decides adquirir aumenta tu valor personal, genera nuevas oportunidades o se convierte en un activo que crece, entonces estás sembrando tu libertad futura. Y hay algo más importante todavía: transformar tu salario en capital de libertad cambia la forma en que te ves a ti mismo. Ya no eres alguien que trabaja solo para pagar cuentas, te conviertes en arquitecto de tu propia independencia. Esa transformación mental es lo que marca la diferencia entre vivir con miedo al mañana y vivir con confianza en lo que viene. Recuerda esto: el consumo se desvanece, el capital permanece, la ropa se desgasta, los aparatos se vuelven obsoletos, los caprichos pierden brillo, pero la educación, las habilidades, los activos que construyes con inteligencia, esos se multiplican y te acompañan toda la vida. Así que la próxima vez que tu salario llegue a tus manos, no lo veas solo como dinero para sobrevivir el mes. Véelo como un conjunto de ladrillos. Tú decides si construyes una fachada pasajera o un cimiento sólido para tu libertad. Porque al final, la verdadera riqueza no está en lo que compras hoy, sino en lo que construyes para mañana. Número 4. Automatiza la construcción de tu riqueza. Detente a pensar en algo curioso: las cuentas siempre llegan a tiempo. La factura de la luz, el alquiler, el internet, los seguros, los impuestos, nada se olvida, nada se atrasa. Aparecen cada mes con una puntualidad implacable. Y la mayoría de las personas responde con la misma rutina: pagan, pagan y pagan. Y cuando llega el momento de ahorrar o invertir, ya no queda nada. ¿Por qué? Porque dependen de la fuerza de voluntad. Y aquí está el gran error: la fuerza de voluntad es limitada. Funciona un día, se agota al siguiente, y lo que no está asegurado por un sistema termina olvidado. Esa es la razón por la cual muchas personas juran ahorrar, lo intentan un par de meses y luego regresan al mismo ciclo de siempre. El dinero desaparece porque no está protegido por un proceso. Automatizar la construcción de tu riqueza significa hacer que ese proceso suceda sin que tengas que pensarlo, sin que tu estado de ánimo o tu motivación decidan por ti. Es crear un sistema que trabaje en silencio mes tras mes, incluso cuando tú estés cansado, distraído o tentado a gastar. Y eso, créeme, marca la diferencia entre quienes construyen patrimonio y quienes siempre se quedan en cero. Imagina tu dinero como un río. Cada mes, ese río fluye desde tu salario hacia tus manos. Si lo dejas correr libre, se dispersa un poco aquí, otro allá, caprichos, gastos menores, distracciones, y al final ese río termina seco antes de que te des cuenta. Ahora imagina que construyes canales inteligentes que redirigen automáticamente parte de ese río hacia un embalse. Al principio parece poca agua, pero mes tras mes
el embalse se llena hasta que un día tienes una reserva tan grande que puedes regar un campo entero incluso cuando el río se interrumpa. Esa es la fuerza de la automatización. Las personas comunes confían en la emoción del momento. Este mes voy a guardar algo. Pero cuando llega una oferta, un antojo, una presión social, la emoción cambia. En cambio, las personas que realmente entienden el dinero confían en sistemas que no dependen de cómo se sientan. Programan una transferencia automática el día exacto en que cae su salario. No ven ese dinero, no lo tocan, no lo sienten, simplemente desaparece de su cuenta principal y aparece en una cuenta de inversión, de ahorro o de reserva. Y lo más poderoso es que como nunca lo tuvieron en sus manos, no lo extrañan. Déjame contarte un contraste real. Conozco a alguien que intentaba ahorrar lo que sobrara al final del mes. Siempre estaba convencido de que en algún momento iba a quedar algo, pero nunca sobraba. Había siempre un gasto inesperado, un viaje de último minuto, una compra impulsiva. Pasaron 5 años y no tenía nada acumulado. Mientras tanto, otra persona con un salario similar programó una transferencia automática de apenas 200 cada mes. 5 años después tenía un fondo considerable, invertido y creciendo, no porque ganara más, sino porque su sistema no le dio opción de fallar. Brian Tracy lo explica de manera contundente: haz que el éxito sea inevitable. Y automatizar tus finanzas es precisamente eso, crear las condiciones para que, aunque quieras sabotearte, no puedas, porque el sistema ya está trabajando a tu favor. El gran secreto de los ricos no es que tengan más fuerza de voluntad, es que diseñaron un entorno en el cual no necesitan depender de ella. Si saben que deben invertir, no confían en su memoria o motivación, crean un mecanismo automático. Y eso hace que la acumulación de capital sea constante, sin altibajos, sin excusas. ¿Quieres un consejo práctico? Abre una cuenta en un banco diferente al que usas todos los días. Programa que el mismo día de pago se transfiera un porcentaje fijo, aunque sean 50, 100 o 500, da igual. Lo importante es que suceda sin que tú tengas que tocar. Ese dinero irá creciendo, protegido de tus impulsos, y con el tiempo se convertirá en un capital que te dará opciones. Recuerda, no son los grandes actos los que construyen riqueza, son los pequeños hábitos que se repiten en silencio. Un ahorro automático no impresiona a nadie al inicio, pero después de años se convierte en la diferencia entre quienes siguen dependiendo del salario y quienes tienen libertad para decidir su vida. Así que no confíes en la promesa de el próximo mes. Sí, el próximo mes nunca llega para quienes dependen de motivación. Haz que la decisión ocurra ahora mismo y que después ya no dependa de ti. Porque cuando tu dinero trabaja solo, tú puedes concentrarte en lo que realmente importa, vivir y construir. Número 5. Multiplica tu salario con una segunda habilidad. Mucha gente ve su salario como si fuera una sentencia escrita en piedra. Esto es lo que gano, con esto debo vivir y no hay nada más que hacer. Y ahí está la trampa, porque pensar así convierte a cualquier persona en prisionera de una cifra fija, una cifra que nunca alcanza lo suficiente, que nunca cambia, que nunca abre espacio para más oportunidades. Pero la verdad es que tu salario no tiene por qué ser un techo, puede convertirse en una palanca. La diferencia está en lo que decides hacer con él. Piensa en esto, no eres un árbol. No estás condenado a quedarte en el mismo lugar toda tu vida. Puedes aprender, puedes crecer, puedes reinventarte. Y una de las maneras más inteligentes de usar tu salario es destinar una parte de él a algo que cambie tu valor en el mercado, una segunda habilidad. Esa habilidad extra puede ser la diferencia entre seguir dependiendo de un único ingreso que apenas cubre tus gastos o abrir un nuevo camino que multiplique tus oportunidades. Imagina tu salario como una linterna que ilumina un pequeño espacio a tu alrededor. Con esa luz puedes moverte,
pero siempre dentro de un rango limitado. Ahora cada nueva habilidad que adquieres es como añadir más potencia a esa linterna hasta que se convierte en un faro. Y con ese faro puedes ver más lejos, encontrar más caminos y acceder a oportunidades que antes estaban en completa oscuridad. Déjame darte un ejemplo real. Un joven trabajaba como cajero en un supermercado. Su salario apenas le alcanzaba para cubrir lo básico y sentía que no había salida. Pero un día decidió invertir parte de su dinero en aprender marketing digital a través de cursos en línea y videos gratuitos. Durante meses dedicó sus noches a practicar. Al cabo de un año ya tenía clientes freelance que le pagaban más que su empleo fijo. Hoy dirige su propia agencia. ¿Qué cambió? Su mentalidad y el uso de su salario. No lo gastó todo en consumo inmediato, lo invirtió en una segunda habilidad que multiplicó su valor. Brian Tracy lo dice de manera directa: tu nivel de ingresos rara vez excede tu nivel de desarrollo personal. Es una frase dura pero cierta. Si quieres ganar más, debes convertirte en alguien más valioso. Y la forma más clara de hacerlo es aprendiendo cosas que el mercado necesita, habilidades que otros estén dispuestos a pagar. No tienes que convertirte en un genio ni regresar a la universidad durante años. A veces una habilidad práctica aprendida con disciplina en tus ratos libres es suficiente para abrir un nuevo flujo de ingresos. Puede ser algo digital como diseño, programación o edición de videos. Puede ser algo práctico como reparar equipos, enseñar un idioma o vender en línea. Lo importante no es cuál sea. Lo importante es que la uses para ampliar tus posibilidades. Ahora piensa en el riesgo de no hacerlo. Cuando dependes solo de tu salario fijo, vives siempre al borde de la inseguridad. Una crisis, un despido, una reducción en la empresa y todo tu mundo se tambalea. Pero cuando tienes una segunda habilidad, tienes un salvavidas. Y ese salvavidas no solo te mantiene a flote, también puede convertirse en el barco que te lleve mucho más lejos. La comodidad del salario fijo es tentadora, pero también es peligrosa porque puede convertirse en excusa para no crecer. Y la vida no perdona la falta de crecimiento. Mientras tú te quedas en lo mismo, el mundo sigue avanzando, los empleos cambian, las habilidades caducan. Por eso invertir en ti mismo no es un lujo, es una necesidad urgente. Piensa en cada curso, cada libro, cada clase práctica como una semilla que estás plantando en tu mente. Al principio parece pequeña, incluso irrelevante, pero con el tiempo germina, da frutos y esos frutos son ingresos, oportunidades, contactos, libertad. En cambio, el dinero gastado en cosas pasajeras se evapora y no deja rastro. Así que la pregunta no es si puedes permitirte invertir en una segunda habilidad, la pregunta es si puedes permitirte no hacerlo. Porque cada mes que dejas pasar sin crecer, estás dejando escapar oportunidades que nunca volverán. Elige con cuidado. Usa una parte de tu salario para aprender algo que expanda tu horizonte. No importa si es un paso pequeño al inicio, lo importante es que sea constante, porque cada nueva herramienta que agregues a tu arsenal te hará menos dependiente, más libre y más valioso. Y al final, esa es la verdadera riqueza, no el dinero que recibes, sino la capacidad de multiplicarlo con lo que eres capaz de hacer. Número 6. Crea una máquina de dinero invisible. Pocas cosas son tan frustrantes como mirar tu cuenta justo el día en que entra tu salario y sentirte rico por unas horas, solo para descubrir una semana después que el dinero se ha evaporado como si nunca hubiera estado ahí. No hubo grandes gastos, no compraste nada extraordinario, simplemente desapareció en cafés, en entregas de comida, en pequeños caprichos que parecían inofensivos. Y cuando intentas recordar en qué lo gastaste, no puedes. Ese es el gran enemigo silencioso de la riqueza, el dinero visible. Porque lo que ves, lo gastas. Aquí entra uno de los secretos
mejor guardados de las personas que construyen abundancia, ellos esconden su dinero de sí mismos. Crean lo que yo llamo una máquina de dinero invisible, un sistema que aparta y hace crecer su capital sin que tengan que estar vigilándolo cada día ni resistiendo tentaciones. Y este principio, aunque simple, tiene un poder inmenso. Imagina que tu cuenta principal es como una plaza llena de gente. Todo está a la vista, hay ruido, distracciones, estímulos por todas partes. Es casi imposible mantener el foco. Pero ahora imagina que construyes una bóveda silenciosa, apartada del bullicio, en la que colocas tu dinero de forma automática. No está frente a tus ojos, no lo consultas cada mañana, no compite con las tentaciones. Está ahí, en silencio, trabajando para ti. Esa es la lógica detrás de la máquina invisible. Y no se trata de magia, se trata de sistemas. Una simple transferencia automática puede cambiar tu vida financiera más que cualquier aumento de salario. Porque cuando el dinero se mueve solo, cuando va directo a una cuenta de inversión o a un fondo que no tocas, dejas de depender de tu autocontrol. La disciplina ya no es un esfuerzo diario, se convierte en un proceso inquebrantable. Déjame mostrarte el contraste. Una persona recibe su sueldo y deja todo en la cuenta corriente. Cada vez que abre la aplicación del banco, ve el saldo completo. Y cada vez que lo ve, su mente empieza a justificar: puedo darme este gusto, no pasa nada si gasto un poco aquí. El resultado ya lo conoces: a fin de mes, nada queda. Ahora piensa en alguien que apenas recibe el pago, tiene configurada una transferencia automática que divide su ingreso en 3 partes. Un porcentaje va a un fondo de emergencia, otro a una inversión mensual y otro a un proyecto de ingresos pasivos. Esa persona, sin darse cuenta, está creando un motor financiero que no se detiene, incluso si un día se siente débil, cansado o tentado. Brian Tracy lo repite constantemente: acumula riqueza en silencio, deja que florezca lejos de los ojos. Y tiene razón, la riqueza ruidosa suele ser frágil: autos, relojes, aparatos que brillan por fuera pero se deprecian por dentro. La riqueza silenciosa es la que se construye en cuentas que nadie ve, en inversiones que crecen despacio, en activos que parecen pequeños pero se multiplican con el tiempo. El inicio de esta máquina puede parecer ridículo. Tal vez configures que cada mes se aparten 50 o 100, una cantidad tan pequeña que no cambia tu vida diaria. Pero la magia ocurre cuando esa suma invisible y constante empieza a crecer como una gota que nunca deja de caer. Un día son cientos, luego miles, y antes de darte cuenta, tienes un capital que trabaja para ti aunque tú duermas. La mayoría de la gente corre detrás del dinero que puede ver, mientras los inteligentes construyen dinero que no necesitan mirar. Esa es la verdadera diferencia, porque lo que está demasiado expuesto siempre se gasta, mientras lo que escondes con estrategia se convierte en libertad. Así que tu tarea es clara: crea tu propia máquina invisible. Abre una cuenta separada, idealmente en un banco distinto al que usas a diario. Configura transferencias automáticas el mismo día que recibes tu salario. Y luego haz lo más difícil de todo: olvida que existe. No la revises cada semana, no la uses como un fondo de caprichos. Déjala crecer como un árbol que plantaste en un rincón del jardín y que un día, casi sin darte cuenta, será tan grande que dará sombra a toda tu vida. Porque al final, el secreto no es cuánto dinero ganas, sino cuánto eres capaz de proteger de ti mismo. Y cuando logras eso, cuando tu máquina de dinero invisible empieza a girar sola, dejas de vivir al límite y comienzas a caminar hacia la libertad real. Número 7. Domina tu tiempo como si fuera tu mayor activo. El dinero va y viene. Puedes perderlo hoy y recuperarlo mañana. Pero el tiempo es distinto. Una vez que se va, no regresa jamás. Cada minuto que pasa es una parte de tu vida que se esfuma para siempre. Y lo más curioso es que, a pesar de ser el recurso más valioso que tenemos, la mayoría lo desperdicia sin darse cuenta, como si fuese infinito. Mira a tu alrededor.
Personas que dicen no tener tiempo para aprender algo nuevo, pero que pueden pasar horas desplazándose sin rumbo en el teléfono. Gente que se queja de que el día no les alcanza, pero que consumen series enteras sin parar. No se trata de falta de tiempo, se trata de falta de dirección. Y cuando no diriges tu tiempo, alguien más lo hará por ti, tu jefe, tu entorno, las urgencias de otros, las distracciones del mundo. Aquí está la gran verdad, tu salario depende directamente de cómo usas tu tiempo. Si lo entregas todo a cambio de un empleo que no te satisface y no reservas horas para construir algo tuyo, entonces siempre vivirás a merced de un cheque mensual. Pero cuando empiezas a tratar tu tiempo como oro líquido, lo inviertes con inteligencia y lo proteges como un tesoro. Ahí es cuando tu vida comienza a transformarse. Brian Tracy lo explica sin rodeos: la calidad de tu vida está determinada por la forma en que usas tu tiempo. Y esto no es una frase bonita para motivarte, es una ley. Los ricos y exitosos tienen las mismas 24 horas que todos, pero la diferencia está en lo que ponen dentro de ellas. Déjame contarte un ejemplo. Un joven trabajaba como repartidor. Su rutina era dura, sus ingresos limitados y parecía que no tenía salida. Pero en lugar de resignarse, decidió aprovechar el poco tiempo libre que tenía. 3 noches a la semana dedicaba 1 hora a estudiar programación desde su celular. No fue fácil, a veces llegaba agotado, a veces tenía ganas de rendirse, pero persistió. 2 años después, ese joven consiguió un empleo en tecnología con un salario 3 veces mayor. ¿Qué cambió? No el número de horas en el día, sino la manera en que decidió utilizarlas. Dominar tu tiempo no significa vivir como un robot, significa vivir con intención. Significa decidir qué horas valen para construir tu futuro y reservarlas como si fueran sagradas. ¿Sabes qué hacen las personas exitosas de manera diferente? Planifican. No dejan que los días se escapen al azar. Agendan en su calendario momentos específicos para aprender, para crear, para reflexionar, y lo cumplen como si se tratara de una cita con alguien importante, porque lo es. Es una cita con su propio futuro. Haz la prueba. Abre el calendario de tu teléfono y marca bloques de tiempo. No esperes a cuando tengas ganas, porque nunca llegará ese momento perfecto. Escribe: martes a las 20, 1 hora para estudiar finanzas. Jueves a las 19, media hora para planificar la semana. Domingo a las 10. 2 horas para trabajar en mi proyecto personal, y cúmplelo. Al principio parecerá poco, pero la acumulación de esas horas se convierte en un capital más valioso que cualquier ahorro, el capital de tu propio desarrollo. El tiempo perdido no vuelve, el dinero perdido sí. Por eso la negligencia con el tiempo es mucho más peligrosa que la negligencia con el dinero. Quien gasta su tiempo en distracciones constantes, en rutinas vacías, en apagar incendios ajenos, nunca tendrá la vida que desea. Pero quien aprende a decir no a lo que no aporta y a decir sí a lo que construye, poco a poco va moldeando un futuro distinto. El secreto está en entender esto. El tiempo es la materia prima de tu libertad. Cada hora que inviertes en aprender, crear, construir o planear es un ladrillo colocado en la arquitectura de tu independencia. Cada hora que desperdicias es un ladrillo tirado al vacío. Y la construcción de tu vida depende de cómo uses esos ladrillos. Así que pregúntate, ¿estás siendo dueño de tu tiempo o lo estás regalando sin pensar? Porque al final, dominar el tiempo no es solo una cuestión de productividad, es una cuestión de destino. Quien controla su tiempo, controla su vida. Quien lo deja escapar, se convierte en esclavo de las circunstancias. Y recuerda esto cada día: el reloj no se detiene por nadie. Tú decides si cada minuto te acerca a la vida que deseas o si se convierte en arena perdida entre tus dedos. Número 8. Rodéate de personas que ya están donde tú quieres llegar. Existe una frase que muchos han escuchado, pero pocos se atreven a tomar en serio. Eres el promedio de las 5 personas. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué hay personas que ganan lo mismo que tú, incluso menos, y aún así logran avanzar,
invertir, crecer y construir riqueza mientras otros permanecen estancados, endeudados o atrapados en la misma rutina de siempre. No es suerte, no es un golpe mágico del destino, no es que tuvieron las cosas más fáciles. La verdadera razón es que esas personas entendieron algo que casi nadie comprende. El problema nunca ha sido el salario, el problema ha sido siempre la mentalidad con la que se maneja ese salario. Y aquí está la paradoja que a muchos les incomoda. Hay quienes ganan 10,000 o 20,000 cada mes y aún así viven agobiados, con tarjetas de crédito al tope, con préstamos que los persiguen y con la sensación de que nunca es suficiente. Y al mismo tiempo hay quienes con un salario normal logran tener tranquilidad, invierten, construyen un futuro sólido y poco a poco se acercan a la libertad financiera. ¿Cómo puede ser posible algo así? Es porque la mayoría de la gente está atrapada en la misma rueda. Reciben el salario, pagan deudas, compran cosas que no necesitan, esperan el próximo mes, repiten el ciclo y lo repiten una y otra vez. Es como correr en una cinta de gimnasio, gastas energía, sientes que te mueves, pero en realidad no avanzas. Y lo más doloroso es que muchos se acostumbran tanto a esa cinta que creen que la vida es así y que no hay salida. Pero sí hay salida, y no comienza con ganar más, no comienza con esperar un milagro o con soñar con un ascenso que quizá nunca llegue. Comienza con lo que ya tienes en tus manos ahora mismo. Porque la riqueza no depende de cuánto entras, sino de lo que decides hacer con lo que entra. Esa es la clave que separa a quienes avanzan de quienes siguen atrapados. Hoy quiero mostrarte un camino distinto, 8 formas prácticas, directas y contraintuitivas de transformar tu salario en una escalera hacia la libertad. No estoy hablando de frases motivacionales, vacías, ni de teorías imposibles de aplicar. Estoy hablando de estrategia, de mentalidad, de acción consciente que convierte el dinero en semilla en lugar de dejarlo escapar como agua entre los dedos. Y antes de que pienses, sí, pero yo gano poco, apenas me alcanza, escucha bien, hay personas que se han convertido en millonarias, empezando desde cero, algunas incluso vendiendo agua en un semáforo o aprendiendo un oficio en su tiempo libre. Lo que falta no es dinero, lo que falta es dirección. Y dirección es justamente lo que te voy a dar aquí. Este mensaje es para ti que estás cansado de ver cómo tu salario se esfuma cada mes, que quieres dejar de correr en círculos y comenzar a avanzar con pasos firmes. Es para ti que estás dispuesto a dejar de culpar al mundo, a la economía, al jefe o a las circunstancias y asumir el control de tu futuro con lo que ya tienes. Quiero que te prepares porque lo que viene puede convertirse en ese clic que necesitabas para cambiar la manera en la que ves tu dinero. Y cuando ese clic ocurre, no hay marcha atrás. Es como si una llave girara en tu mente y abriera una puerta que siempre estuvo ahí, pero que nunca habías visto. Número 1, gasta como si ganaras la mitad. Sí, así de directo, así de brutal. Es simple en teoría, pero casi nadie lo hace. Gastar como si tu ingreso fuera la mitad del que tienes hoy es un entrenamiento de disciplina, de enfoque y de verdadera inteligencia financiera. Y antes de que tu mente se resista y diga eso es imposible, yo no podría, déjame plantearte lo siguiente. Imagina que mañana tu salario realmente se redujera a la mitad. ¿Dejarías de comer? ¿Dejarías de respirar? ¿El mundo se acabaría para ti? Claro que no. Te adaptarías, reorganizarías tus prioridades, eliminarías gastos que nunca fueron esenciales y aprenderías a vivir con lo necesario. ¿Por qué esperar a que una crisis te obligue a hacerlo cuando puedes tomar la decisión ahora mismo desde el control y no desde la emergencia? Mira, la mayoría de las personas no vive con lo que tiene, vive con lo que tolera. Y muchos toleran vivir al límite, sin reservas, esclavos de las apariencias, gastando para impresionar a otros que ni siquiera prestan atención. Es como tener un balde lleno de agujeros. No importa cuánto dinero entre, siempre se escapa. Y aquí está la verdad dura, ganar más no resuelve el problema si el balde sigue agujereado.
Conozco personas que con ingresos modestos logran construir un fondo sólido porque tratan cada moneda como semilla. Y también conozco personas que ganan fortunas, pero viven como si cada ingreso fuera agua que desaparece al instante porque su balde financiero está roto por completo. ¿Quién crees que llegará más lejos a largo plazo? No se trata de vivir mal ni de privarte de lo esencial. Se trata de elegir con conciencia qué realmente importa y dejar de gastar para aparentar. Cuando decides gastar como si ganaras la mitad, algo increíble ocurre de repente. Surge espacio. Espacio para respirar, para ahorrar, para invertir, para aprovechar oportunidades. Espacio para dejar de vivir con angustia. Brian Tracy lo dice con claridad. Los ricos piensan a largo plazo, los pobres piensan solo en el fin de mes. Y gastar menos de lo que ganas es la forma más rápida y poderosa de comenzar a pensar a largo plazo. Quiero que imagines lo siguiente: una persona con 2 salarios mínimos que con disciplina logra ahorrar 100 o 200 cada mes. Al principio parece ridículo, casi inútil, pero después de 5 años, ese hábito constante se convierte en un fondo que da seguridad, que abre posibilidades, que incluso puede servir de base para iniciar un negocio. Ahora compáralo con alguien que gana 5 veces más, pero gasta 6. Adivina quién está realmente construyendo riqueza. La riqueza nunca comienza con tener más, comienza con gastar menos. Y cada vez que eliges gastar como si ganaras la mitad, conviertes tu salario en semilla. Y una semilla bien sembrada, aunque parezca pequeña, puede convertirse en un árbol enorme que da frutos por años. Ese es el verdadero poder de comenzar hoy con lo que ya tienes. Número 2. Págate primero siempre. La mayoría de las personas sigue un mismo patrón cada vez que recibe su salario. Apenas el dinero entra en la cuenta, la mente entra en modo automático: pagar la luz, el agua, el alquiler, la tarjeta, resolver un par de gastos imprevistos, y si queda algo, entonces recién aparece la idea de ahorrar. Pero ese "si queda algo" es el mayor engaño financiero de nuestro tiempo, porque nunca sobra nada. El mundo está diseñado para que siempre haya un gasto más, una promoción irresistible, un compromiso inesperado. Y así pasan los meses, los años, incluso décadas enteras sin haber construido nada sólido. Piénsalo así: cada salario que entra es como un pastel recién salido del horno. Todos quieren una porción: el banco, las facturas, las deudas, los intereses, las compras emocionales. Y si no tomas tu parte primero, lo único que queda al final son migajas. Y nadie, absolutamente nadie, se ha hecho rico comiendo solo migajas. Pagarte primero no es un capricho ni una idea bonita, es un principio que cambia la relación que tienes con el dinero y contigo mismo, porque cuando te pones al principio de la fila, estás enviando un mensaje directo: mi futuro importa más que cualquier gasto inmediato. Ese simple acto de reservar una parte de tu ingreso antes de que el mundo meta la mano en tu bolsillo es un acto de autoestima, de respeto propio y de visión a largo plazo. Mucha gente piensa: cuando gane más, ahí sí voy a ahorrar. Pero ese pensamiento es una trampa, porque si no aprendes a apartar 50 cuando ganas poco, tampoco lo harás cuando ganes 500 más. La disciplina financiera no aparece mágicamente con un aumento de salario, se entrena desde ahora con lo que tienes. Es como un músculo: si no lo ejercitas hoy, no lo tendrás mañana cuando realmente lo necesites. Déjame contarte una historia real. Conocí a una mujer que ganaba un sueldo modesto, de esos que apenas alcanzan para cubrir lo básico. Cualquiera habría dicho que no tenía margen para ahorrar. Sin embargo, cada mes, con una disciplina inquebrantable, guardaba 100. Lo hacía antes de pagar cualquier otra cosa, como si fuera una factura más. Durante meses parecía ridículo, casi insignificante. Pero los años pasaron y con la magia de la constancia y los intereses, ese fondo creció hasta darle algo que muy pocos tienen: opciones. Opciones para emprender, para invertir, para elegir. Un día, gracias a ese hábito simple, dejó su empleo y montó su propio negocio. No fue suerte, fue estrategia. Ahora imagina lo contrario: una persona que gana mucho más, pero que siempre dice: este mes no se pudo, el próximo sí, y el próximo nunca llega. 10 años después se da cuenta de que ha ganado una fortuna en ingresos, pero no tiene nada que mostrar más allá de deudas
y objetos que ya perdieron valor. Esa es la diferencia brutal entre quien se paga primero y quien se paga al final. Brian Tracy lo explica sin rodeos. Las personas ricas se pagan a sí mismas primero. Las pobres esperan a que sobre. Esa frase encierra un cambio de mentalidad tan grande que puede marcar la línea entre la dependencia y la libertad. El método es sencillo. Decide un porcentaje fijo de tu salario, aunque sea pequeño, y conviértelo en una ley personal. Puede ser un 10%, o 5% al inicio. Lo importante no es la cantidad, es el hábito. Apenas el dinero entra en tu cuenta, transfiere ese monto a un lugar separado, fuera de tu vista, fuera de tu alcance inmediato. Hazlo automático, hazlo inevitable, porque si lo dejas para después, siempre habrá algo que parezca más urgente. Piensa en ese dinero como una semilla que plantas cada mes. Al principio es tan pequeña que casi no se nota, pero cada mes que pasa, la raíz se profundiza, el tallo crece y llega un día en que ese árbol empieza a darte sombra, frutos y seguridad. Ese es el poder del hábito acumulado, ese es el poder de pagarte primero. Y hay algo más profundo aquí. Cada vez que te pagas primero, refuerzas en tu mente una idea esencial. Soy el dueño de mi vida, no una víctima de las circunstancias, porque no se trata solo de dinero, se trata de quién tiene el control. Tus gastos, tus deudas, tus impulsos, o tú. Cada depósito que haces en esa cuenta separada es una declaración silenciosa de independencia. Así que, pregúntate, ¿quieres seguir esperando a que sobre algo o quieres tomar el primer pedazo de pastel ahora? La diferencia no está en la cantidad que ganas, está en la decisión que tomas en el momento exacto en que recibes tu salario. Porque cuando te pagas primero, no solo estás acumulando dinero, estás construyendo tu libertad futura, ladrillo por ladrillo, peso por peso. Ese es el segundo paso. Y quizá el más poderoso, dejar de ponerte al final de la lista y empezar a ocupar el lugar que mereces al inicio, porque tu futuro vale más que cualquier factura. Número 3. Transforma tu salario en capital de libertad. Piensa por un momento en la siguiente imagen. Una persona que trabaja cada día con disciplina, cumple su horario, se levanta temprano, vuelve cansada por la noche, hace horas extras cuando se lo piden y sin embargo año tras año sigue en el mismo lugar. Sus deudas no desaparecen, sus ahorros no existen y su sensación es siempre la misma: trabajo tanto pero nunca avanzo. ¿Te resulta familiar? Miles de personas viven atrapadas en ese círculo, y no porque no trabajen duro, sino porque cometen el error más común de todos: transformar cada salario en consumo inmediato en lugar de transformarlo en capital de libertad. Y aquí está la clave: el dinero que recibes cada mes no es solo para pagar lo de hoy, es una semilla que puede comprar tu tiempo mañana. Cada peso que usas únicamente para consumir se convierte en pasado, cada peso que destinas a construir capital se convierte en futuro. Esa es la gran diferencia entre quienes viven siempre al borde del abismo financiero y quienes logran poco a poco liberarse. Imagina tu salario como un puñado de ladrillos. Hay quienes usan esos ladrillos para armar una vitrina bonita, un celular nuevo, ropa de moda, salidas costosas, un auto que apenas pueden pagar. Desde fuera se ve atractivo, parece éxito, pero en realidad no están construyendo nada duradero. Es como levantar fachadas sin cimientos. En cambio, hay otros que toman los mismos ladrillos y empiezan a levantar una pared, luego otra, y con paciencia construyen una casa sólida. No luce espectacular de inmediato, pero con el tiempo se convierte en seguridad, estabilidad y libertad. Transformar tu salario en capital de libertad significa exactamente eso: decidir que parte de lo que ganas hoy no será gasto, será inversión. Y cuando digo inversión, no me refiero solamente a acciones o bienes raíces. Hablo de todo aquello que multiplica tu capacidad
de vivir mejor mañana. Puede ser un curso que te brinde una nueva habilidad, un equipo que te permita generar ingresos extra, una reserva que te dé tranquilidad o un pequeño proyecto que con el tiempo se convierta en negocio. Cada decisión de este tipo te acerca a liberarte de la dependencia absoluta de un único ingreso. Brian Tracy lo resume con claridad: usa tu dinero para construir algo que trabaje para ti, porque si tu dinero no trabaja, tú trabajarás toda tu vida. Esa frase encierra una verdad brutal. Quienes consumen dependen para siempre de su salario. Quienes construyen, en cambio, crean activos que siguen creciendo incluso cuando ellos se detienen. Déjame ponerte un ejemplo sencillo. Dos amigos reciben exactamente el mismo salario. El primero gasta en restaurantes, cuotas de gadgets y ropa que pronto pasa de moda. El segundo decide apartar un porcentaje fijo cada mes para aprender una habilidad digital, y al cabo de un año comienza a ofrecer servicios freelance en su tiempo libre. 10 años después, el primero sigue atrapado en el mismo empleo, endeudado y cansado, mientras el segundo tiene dos fuentes de ingresos y un capital que crece. La diferencia no fue el ingreso inicial, fue la forma en que cada uno lo usó. Cada vez que recibas tu salario, hazte una pregunta directa. ¿Esto me dará libertad o solo me dará distracción? Si lo que compras pierde valor al día siguiente, no es capital de libertad, es simplemente consumo. Pero si lo que decides adquirir aumenta tu valor personal, genera nuevas oportunidades o se convierte en un activo que crece, entonces estás sembrando tu libertad futura. Y hay algo más importante todavía: transformar tu salario en capital de libertad cambia la forma en que te ves a ti mismo. Ya no eres alguien que trabaja solo para pagar cuentas, te conviertes en arquitecto de tu propia independencia. Esa transformación mental es lo que marca la diferencia entre vivir con miedo al mañana y vivir con confianza en lo que viene. Recuerda esto: el consumo se desvanece, el capital permanece, la ropa se desgasta, los aparatos se vuelven obsoletos, los caprichos pierden brillo, pero la educación, las habilidades, los activos que construyes con inteligencia, esos se multiplican y te acompañan toda la vida. Así que la próxima vez que tu salario llegue a tus manos, no lo veas solo como dinero para sobrevivir el mes. Véelo como un conjunto de ladrillos. Tú decides si construyes una fachada pasajera o un cimiento sólido para tu libertad. Porque al final, la verdadera riqueza no está en lo que compras hoy, sino en lo que construyes para mañana. Número 4. Automatiza la construcción de tu riqueza. Detente a pensar en algo curioso: las cuentas siempre llegan a tiempo. La factura de la luz, el alquiler, el internet, los seguros, los impuestos, nada se olvida, nada se atrasa. Aparecen cada mes con una puntualidad implacable. Y la mayoría de las personas responde con la misma rutina: pagan, pagan y pagan. Y cuando llega el momento de ahorrar o invertir, ya no queda nada. ¿Por qué? Porque dependen de la fuerza de voluntad. Y aquí está el gran error: la fuerza de voluntad es limitada. Funciona un día, se agota al siguiente, y lo que no está asegurado por un sistema termina olvidado. Esa es la razón por la cual muchas personas juran ahorrar, lo intentan un par de meses y luego regresan al mismo ciclo de siempre. El dinero desaparece porque no está protegido por un proceso. Automatizar la construcción de tu riqueza significa hacer que ese proceso suceda sin que tengas que pensarlo, sin que tu estado de ánimo o tu motivación decidan por ti. Es crear un sistema que trabaje en silencio mes tras mes, incluso cuando tú estés cansado, distraído o tentado a gastar. Y eso, créeme, marca la diferencia entre quienes construyen patrimonio y quienes siempre se quedan en cero. Imagina tu dinero como un río. Cada mes, ese río fluye desde tu salario hacia tus manos. Si lo dejas correr libre, se dispersa un poco aquí, otro allá, caprichos, gastos menores, distracciones, y al final, ese río termina seco antes de que te des cuenta. Ahora imagina que construyes canales inteligentes que redirigen automáticamente parte de ese río hacia un embalse. Al principio parece poca agua, pero mes tras mes,
el embalse se llena hasta que un día tienes una reserva tan grande que puedes regar un campo entero incluso cuando el río se interrumpa. Esa es la fuerza de la automatización. Las personas comunes confían en la emoción del momento. Este mes voy a guardar algo. Pero cuando llega una oferta, un antojo, una presión social, la emoción cambia. En cambio, las personas que realmente entienden el dinero confían en sistemas que no dependen de cómo se sientan. Programan una transferencia automática el día exacto en que cae su salario. No ven ese dinero, no lo tocan, no lo sienten, simplemente desaparece de su cuenta principal y aparece en una cuenta de inversión, de ahorro o de reserva. Y lo más poderoso es que como nunca lo tuvieron en sus manos, no lo extrañan. Déjame contarte un contraste real. Conozco a alguien que intentaba ahorrar lo que sobrara al final del mes. Siempre estaba convencido de que en algún momento iba a quedar algo, pero nunca sobraba. Había siempre un gasto inesperado, un viaje de último minuto, una compra impulsiva. Pasaron 5 años y no tenía nada acumulado. Mientras tanto, otra persona con un salario similar programó una transferencia automática de apenas 200 cada mes. 5 años después tenía un fondo considerable, invertido y creciendo, no porque ganara más, sino porque su sistema no le dio opción de fallar. Brian Tracy lo explica de manera contundente: haz que el éxito sea inevitable. Y automatizar tus finanzas es precisamente eso, crear las condiciones para que, aunque quieras sabotearte, no puedas, porque el sistema ya está trabajando a tu favor. El gran secreto de los ricos no es que tengan más fuerza de voluntad, es que diseñaron un entorno en el cual no necesitan depender de ella. Si saben que deben invertir, no confían en su memoria o motivación, crean un mecanismo automático. Y eso hace que la acumulación de capital sea constante, sin altibajos, sin excusas. ¿Quieres un consejo práctico? Abre una cuenta en un banco diferente al que usas todos los días. Programa que el mismo día de pago se transfiera un porcentaje fijo, aunque sean 50, 100 o 500, da igual. Lo importante es que suceda sin que tú tengas que tocar. Ese dinero irá creciendo, protegido de tus impulsos, y con el tiempo se convertirá en un capital que te dará opciones. Recuerda, no son los grandes actos los que construyen riqueza, son los pequeños hábitos que se repiten en silencio. Un ahorro automático no impresiona a nadie al inicio, pero después de años, se convierte en la diferencia entre quienes siguen dependiendo del salario y quienes tienen libertad para decidir su vida. Así que no confíes en la promesa de el próximo mes. Sí, el próximo mes nunca llega para quienes dependen de motivación.